Bienvenidos a nuestro canal Iglesia Nueva Esperanza de Vida. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo 2:15. Si te gusta nuestro contenido y todo lo que hacemos, te invitamos a que nos dejes tu like, te suscribas a nuestro canal si no lo has hecho y compartas el video con todos tus amigos. Recuerda que de esta forma estaremos evangelizando y llevando la palabra de Dios a muchas vidas. Recuerda que nuestros servicios online son los viernes 7 de la noche y los domingos. Que Dios te bendiga. Oh amado celestial, Señor, en esta noche te damos gracias, Señor, por este momento tan especial que tú nos permites, Señor, poderte adorar, poderte bendecir, Señor, en estos instantes, Señor. Es un privilegio, Señor, que podamos, Señor, en estos momentos, Señor, adorarte, exaltarte, Señor. Y sabemos, Señor, que estando allí, Padre Santo, Señor, en tu presencia, Señor, postrarnos allí, Señor, y adorarte, Espíritu de Dios. Así que en este momento yo te invito para que adores, para que entres en ese río de alabanza, en ese río de adoración, para que puedas, Padre Santo, Señor, en este momento, Señor, que tus manos sean libres para ser, Señor, levantadas al Padre y adorarle en espíritu y en verdad. Que tu voz sea proclamada, Señor, en estos momentos, Señor. Así que adorémosles todos juntos, Señor, y a sus pies queremos adorarte, Señor. Oh, gracias, Jesús. Oh, gracias, Padre Santo, Señor, te adoramos. A tus pies, Oh, sí, Señor, queremos, Señor, arder, Señor. Que nuestro corazón palpite, Señor, de esa adoración, Señor. Es el lugar Oh, sí, Señor. de mi seguridad. Queremos estar seguros, Señor, y adorarte, Donde Señor. nadie me puede señalar. Oh, sí, Señor. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, yo me postro a adorarte. Oh, sí, Señor, nos mostramos delante de ti. No hay lugar más santo, más grande que estar a tus pies. Sí, Señor.
Señor, es lo más hermoso, Señor, que nos puede suceder. Porque sabemos que allí estando con el Maestro, Señor, aún allí, Padre Santo, con su mano poderosa, Señor, aún nos limpia, Señor, aún con tu mano poderosa nos transforma, con tu mano poderosa, Señor, nos sana, con tu mano poderosa aún hace todo lo que aún para nosotros es imposible, para Él es posible. Así que en estos momentos, póstrate delante del Señor y adórale, postra ese corazón delante de Él. Allí dile, Señor, gracias, Señor, porque es un gran anhelo, un gran privilegio poderte adorar, Señor. Y por eso allí delante de ti, Señor, queremos estar. Gracias, maravilloso Señor. Ahí en esos segundos, en esos instantes, dile todo lo que Él en estos momentos se merece, Señor. Dile, te mereces toda la gloria, te mereces toda la alabanza, te mereces todo, Padre Santo, Señor. Gracias por darnos aún el aire para respirar, porque hay muchos que en estos momentos están, Señor, se están agotando su aire, aún se sostienen de un oxígeno, pero nosotros en estos momentos tenemos el privilegio que tenemos, Padre Santo, esa respiración. Aún sabemos que el enemigo en estos momentos ha querido, aún a través de esto que está llegando, aún ha llegado aquí a través del mundo, trayendo eso que ha paralizado todo, que ha cambiado todo. Y usted sabe que le estoy diciendo, el coronavirus, esas cosas que han llegado, pero en el nombre de Jesús, aún, Padre Santo, declaramos, Padre Santo, vida allí en los hospitales, vida allí donde están allí las personas postradas en cama y están allí, Señor, enfermas, Señor, están perdiendo el oxígeno, pero en el nombre de Jesús hoy declaro sanidad sobre ellos, Padre, y son transformados, son cambiados por el poder de tu amor. Así que en estos momentos, si tú te postras delante, no solamente para tus necesidades, sino para otras personas que están a tu alrededor con necesidad, solamente póstrate delante de Él y dile, Señor, gracias, Señor. Y allí permaneceré, Señor, delante de ti, Señor. Una vez más vamos a decirle, Señor, y allí permaneceré postrado, a tus pies, y allí permaneceré a los pies de Cristo, mi sanador, mi libertador, Señor. Oh, gracias, Señor. Y allí permaneceré postrado a tus pies, y allí permaneceré a los pies de Cristo. Oh, gracias, mi Cristo, gracias, mi Salvador, Señor. Por eso te hemos dicho, Señor, gracias por lo que tú has hecho en nosotros. Y así también, Señor, te decimos, Señor, que hay libertad en estos momentos. Hay libertad aquí donde estamos nosotros, y yo sé que hay libertad también allí en sus casas y en los lugares donde se encuentran. Así que vamos a adorarle con nuestras manos, con todo nuestro ser. Amén. Oh, sí, Señor. Porque liberas que sale de Dios, canto mi gloria, de la victoria, en la batalla de
Padre Santo, Señor, porque de gloria en gloria te adoramos por siempre. Oh, sí, Señor, allí con las palmas, con todo tu corazón y con toda la alegría, amén. Gozaos en el Señor siempre. Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos puedan ver. Eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me has ganado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me has ganado. Ya no vivo yo, no vive mi mano, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, no vive mi mano, quiero ser en tus manos. De gloria, te veo yo. De gloria, transformado soy por tu Espíritu. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos puedan ver. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me has ganado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me has ganado. Ya no vivo yo, no vive mi mano, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, no vive mi mano, quiero ser en tus manos. De gloria, te veo yo. De gloria, transformado soy por tu Espíritu. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. De gloria, te veo Dios. 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 Ya no vivo yo, no vive mi mano, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, no vive mi mano, quiero ser en tus manos. De gloria, te veo Dios. De gloria, transformado soy por tu Espíritu. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, sí, Señor, gracias, Señor, porque tú nos transformas de día en día. Así que con ese gozo vamos a recibir la palabra de Dios que Dios tiene preparada a través del mensajero de esta noche. Así que Dios los bendiga y cada día de victoria en victoria. Buenas noches, iglesia. Mil bendiciones para ustedes. Qué bendición poder estar en este tiempo de nuevo con ustedes para poder aprender acerca de la palabra, para que estudiemos acerca de la palabra, lo que nuestro Señor Jesús nos quiere enseñar.
Espero que se encuentren muy bien, que estén bendecidos, que sus familias estén bendecidas, que en sus trabajos estén todas las cosas bien andando. Que la palabra dice que los que amamos al Señor, todas las cosas tienen que obrarnos para bien. Espero que tus cosas estén obrando todas muy bien. Saludamos a cada miembro de la iglesia, que espero que esta noche nuestro espíritu, nuestro corazón esté dispuesto para que aprendamos, para que recibamos, ¿cierto? Que estemos prestos. La palabra nos enseña que nuestros oídos tienen que estar prestos para poder oír la voz del Espíritu Santo, ¿cierto? Y queremos que esta noche eso ocurra, queremos que esta noche nuestro Padre nos hable y nos enseñe, ¿cierto? Que el Espíritu Santo nos recuerde todas las cosas, ¿cierto? Que hemos aprendido por medio de la palabra o por medio de mensajes de prédicas que ya hayamos escuchado en algún momento. Entonces yo te invito a que en esta noche vamos a cerrar nuestros ojos por un momento y vamos a darle primeramente gracias a Dios por poder permitirnos a cada uno de nosotros estar esta noche en nuestras casas, ¿cierto? Quizás ya con nuestras familias de un día largo de trabajo, pero pues que llegamos a nuestras casas sanos y salvos porque Jehová guardó nuestra entrada y guardó nuestra salida. Amén. Entonces cierra sus ojos y vamos a darle gracias a Dios en esta noche. Amado Padre Celestial que estás en los cielos, Señor, te damos muchísimas gracias, Señor, por la oportunidad de estar hoy delante de ti una vez más, Señor. Padre, yo oro y bendigo cada una de las vidas de las personas, Señor, que van a oír este mensaje, Señor. Espíritu Santo, que seas tú posándote esta noche, Señor, que tú tomes el control, que no sean palabras de hombres, Señor, sino que seas tú, Espíritu Santo, partiendo, Señor, a cada vida, Señor. Tu palabra es como ese refrigerio para cada uno de nosotros, Señor, Espíritu Santo. Señor, que nuestros corazones sean esa buena tierra, Señor, donde la palabra cae, Señor, y da fruto a su tiempo, da ese fruto como dice tu palabra, que es perfecto y que permanece para siempre, Padre amor y la gloria, Señor. Te damos a ti, Señor, toda la gloria y te damos a ti toda la honra en esta noche, porque solo tú eres digno, Jesús, de recibirla. Amén y amén. Listo, entonces vamos a disponernos. Los invito a que tengan su Biblia, su mano, si es posible. Si tenemos un cuaderno donde anotar, que es mucho más fácil cuando nosotros escribimos, anotamos, es mucho más fácil que se nos quede grabado, ¿cierto? Porque lo estamos escribiendo con nuestro puño y letra, entonces es más fácil que lo podamos aprender y que lo podamos atesorar en nuestro corazón. Entonces, quiero tocar un tema esta noche que de pronto lo tenía ya reservado algún tiempo, tenía presente hacer de pronto un mensaje sobre esto, ¿cierto? Y es acerca de la importancia de estar a los pies de Jesús, ¿sí? Sigamos, de pronto sé que hemos leído varias veces en los 4 evangelios de muchas personas que en diferentes situaciones se postraron a los pies de Jesús, ¿cierto? ¿Por qué? Porque necesitaban de pronto una respuesta a sus preguntas de Él, necesitaban quizás un milagro del Señor, ¿cierto? Por diferentes razones, pero todas aquellas se postraron. Entonces cuando yo miraba ahí, decía, ¿qué hay? ¿Cierto? ¿Qué hay en los pies de nuestro Señor Jesús? Que la gente quería llegar a sus pies, ¿cierto? Entonces sanaba, liberaba, revivía. Entonces decía, o sea, tiene que haber algo especial en los pies del Señor para que la gente o la Biblia en particular hable tanto de postrarse o llegar a los pies de Jesús. Y entonces vamos a ver 3 relatos donde una misma persona, y yo miraba más los evangelios y no encontraba lo que esta persona hizo, ¿sí? O sea, vamos a ver en 3 citas bíblicas la misma persona que se postró. En ese momento fueron 3 veces, pero quizás se postró más veces ante los pies de Jesús. O sea, si esta persona lo hizo más de una vez es porque ella sabía y entendía que había algo especial, que había una posición especial, que había bendición, que había sanidad y que había milagros cuando nosotros de nuestro corazón, de nuestra entrega, por nuestra decisión, vamos a los pies de Jesús, ¿cierto? Más que una necesidad o por más que una emergencia, que sabemos que Jesús suple todo, ¿no? Pero ella sabía que había algo más, ¿cierto? Algo más, que había algo especial a nosotros estar postrados o estar de rodillas ante los pies de Jesús. Y vamos a verlo, ¿cierto? Y este personaje que yo hablo es María,
María, la hermana de Marta y de Lázaro, a quien Jesús resucitó y consideraba como su amigo más allegado. Entonces, vamos a hablar acerca de María y quisiera que estemos lo más presos posible, ¿cierto? Para que podamos entender y también se nos haya revelado eso a nosotros, de que es importante que nosotros podamos llegar a los pies de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces vamos a ubicarnos primero que todo en el Evangelio de Lucas, capítulo 10. Vamos a estar leyendo el versículo 38 al versículo 42, ¿cierto? Entonces vamos a ir a Lucas 38, 42, versículo 38 al 42. Yo voy a estar leyendo en 3 o 4 versiones, pero pues no hay lío. Todos tenemos la mayoría de Reina Valera, así que podemos seguir la lectura ahí y no va a cambiar mucho el significado o el contexto del mensaje. Yo lo voy a leer en este momento en la Nueva Traducción Viviente. Listo, entonces espero que todos estemos ya en Lucas 10 y vamos a leer el versículo 38 al versículo 42. ¿Cierto? En mi Biblia hay un mensaje que dice, o un título que dice, Jesús visita a Marta y a María. Dice, durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas, pero Marta, distraída con los preparativos para la gran cena, entonces se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. Y el Señor le dijo, mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por lo que vale la pena preocuparse. María ha escogido, ¿cierto? O la ha descubierto y nadie se la quitará, ¿cierto? Esa es una cita bíblica, ¿cierto? En la que aparece María. Vamos a ver la siguiente, ¿cierto? Y quiero que vayamos a Juan, ¿cierto? Vamos a ir a Juan 11. Juan, capítulo 11. Vamos a leer el versículo 28 al 32, ¿cierto? Juan está un poco más adelante. Juan 11, del versículo 28 al 32, ¿cierto? Les voy a poner en contexto y ahí habla acerca de la muerte de Lázaro, ¿cierto? La muerte y la resurrección, ¿cierto? Entonces, muere Lázaro, ¿cierto? Y Marta y María, pues obviamente estaban afligidas dentro de ellas porque después había fallecido su hermano. Entonces vamos a ubicarnos en el versículo 28 y dice así, luego Marta regresó de donde estaba María y los que se lamentaban, ¿cierto? Estaban lamentando la muerte de Lázaro. Marta llamó aparte a María y le dijo, el maestro está aquí y quiere verte. Entonces María salió enseguida a su encuentro. Jesús todavía estaba fuera de la aldea en el lugar donde se había encontrado con Marta. Cuando la gente que estaba en la casa consolando a María la vio salir con tanta prisa, creyeron que iba a la tumba de Lázaro a llorar, así que la siguieron. Pero cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y le dijo, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Cierto? Entonces ya van 2 ocasiones en las cuales María llega y se postra a los pies de Jesús. Pero hay una tercera, ¿cierto? Y está en Juan 12, ¿cierto? Juan 12, del 1 al 3, ¿cierto? Lo vamos a leer un capítulo adelante. Juan 12, del 1 al 3, y dice así, Jesús es ungido en Betania, como título. 6 días antes de que comenzara la celebración de la Pascua, Jesús llega a Betania, a la casa de Lázaro, el hombre a quien había resucitado. Prepararon una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro estaba entre los que comían con él. Entonces María tomó un frasco de casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo. Le ungió los pies a Jesús y los secó con sus propios cabellos. La casa se llenó de la fragancia del perfume. Entonces vemos a María por tercera ocasión a los pies de Jesús. Entonces yo cuando miraba esas 3 coincidencias o esos 3 versículos, yo decía, María descubrió algo, ¿cierto? Que a veces de pronto a nosotros nos ha hecho falta descubrir.
que al postrarnos a los pies de Jesús hay respuesta, al postrarnos a los pies de Jesús tiene que ocurrir algo. Entonces hay algo importante ahí y vamos a ver de lo que estuve estudiando, vamos a ver 3 cosas por las cuales María se postraba a los pies de Jesús, ¿cierto? Vamos a ver 3 cosas, ¿cierto? Entonces, las 3 citas bíblicas hablan acerca de María, ¿cierto? Entonces, hablando de María, que es la hermana de Marta y Lázaro, a quien Jesús resucitó. Entonces, les decía que hay algo común en estas 3 citas, ¿cierto? Que leíamos que María se postraba a los pies de Jesús porque ella había encontrado ahí algo, ella había descubierto un secreto, algo importante ahí en los pies de Jesús, ¿cierto? Hay algo importante a destacar dentro de los 13 versículos, ¿cierto? Que siempre María buscaba a Jesús, o sea, María siempre quería o María sentía quizás que había esa relación entre ellos dos, que ella tenía una relación con Jesús, ¿cierto? Entonces de esa manera nosotros debemos tratar a toda costa o que sea primordial nosotros establecer una relación con Jesús, saber quién es Jesús, conocer a Jesús, ¿cierto? Lo decía Job decía, de oídas te había oído, pero ahora te conozco y sé que eres real. O sea que para que Job pudiera conocerlo, Job también tuvo que haber encontrado esa relación, tuvo que haber establecido una relación con Dios para darse cuenta de todo lo que él había oído era verdad, ¿cierto? Entonces es importante que nosotros como hijos de Dios establezcamos una relación con nuestro Padre Celestial, con Jesús, con el Espíritu Santo, ¿cierto? Es importantísimo en nuestra vida cristiana lograr entender que debemos, ¿cierto? Es necesario que tengamos esa relación con nuestro Padre Celestial, ¿cierto? Entonces, y no importa, ¿cierto? Por las circunstancias que nosotros estemos pasando, o sea, hoy el día el mundo está hecho un caos, hay rumores aquí, hay rumores allá, ¿cierto? Enfermedad, hay muerte, hay sombras sobre la humanidad, pues nosotros debemos estar confiados, ¿cierto? Siempre, siempre en nuestro Señor. La palabra dice, puesto los ojos en Jesús, porque Él es el autor y el consumador de la fe, y para que nosotros no nos distraigamos, para que no miremos a otros lados, nuestra mirada siempre tiene que estar fija en el Señor Jesús. Siempre nuestra mirada tiene que estar presente en Jesús, que nos hablen circunstancias, que nos hablan los problemas, que nos hablan muchísimas cosas que el mundo nos quiere traer a nuestra vida, que nos quiere traer a colación, pero nosotros siempre debemos estar confiados porque es Jesús quien nos trae la paz, porque es Jesús quien nos trae la tranquilidad, ¿cierto? La palabra me gusta porque es clara y dice, vengan a mí todos los que estén cansados y cargados, que yo los haré descansar, ¿cierto? Entonces, si tú estás cansado, si has pasado por circunstancias adversas en tu vida, en esta semana, en este mismo día, ve a los pies de Jesús, ¿cierto? María lo hizo, fue a los pies de Jesús, quería esa relación de ella hacia Dios, ¿cierto? Entonces, te invito a que lo pensemos, a que lo meditemos y miremos la importancia de ir a los pies de Jesús, ¿cierto? Entonces les decía, vamos a ver 3 aspectos importantes por los cuales nosotros deberíamos ir a los pies de Jesús, ¿cierto? Y el primer aspecto es que María se postraba a los pies de Jesús para escuchar su palabra, ¿cierto? Para escuchar su palabra. Y lo veíamos en Lucas. Lo veíamos en Lucas 10:38, ¿cierto? Vamos a devolvernos un momentico a Lucas 10 del 38 al 42. Lo voy a volver a leer. Dice, durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas, ¿cierto? Pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que vaya a ayudarme, ¿cierto? Y el Señor le dijo, mi apreciada Marta. En la Reina Valera dice, Marta, Marta, ¿cierto? Mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse, y María la ha descubierto y nadie se la logrará quitar, ¿cierto? Entonces María
estaba sentada a los pies de Jesús, escuchándola hablar. Yo me imagino a María ahí, cual mujer sentada al frente del televisor cuando ve sus novelas, ¿cierto? Ahí estaba María con esa cara quizás de sorprendida, con esa cara de quizás de enamorada de Jesús, pero no de ese amor hacia hermano, ese amor de maestro, ese amor como de Salvador, ¿cierto? Presta a todo lo que él escuchaba, lo que él estaba enseñando en este momento, ¿cierto? Y la Biblia habla de una diferencia en particular entre Marta y María. Marta en ese momento también estaba escuchando al maestro, también estaba escuchando a Jesús junto a María, pero Marta se preocupó por los quehaceres, ¿cierto? De cómo estaba la casa, ¿cierto? Entonces, en ese momento, pues Marta se distrajo, ¿cierto? Entonces Marta, al ver a Jesús, ver quizás un personaje tan importante en su casa, además Jesús no estaba solo, él venía con los 12 apóstoles con él, ¿cierto? Entonces Marta, se afanó a que Jesús viera su casa limpia, a que su casa estuviera ordenada, quizás de prepararles alguna cena, ¿cierto? No solo para Jesús, sino para los 12, incluso para Marta, quizás eran mínimo 20 personas con los que habían en la casa de ella. Entonces ya estaba afanada por todas estas cosas, entonces dejó de escuchar la palabra y se distrajo haciendo los quehaceres de la casa, ¿cierto? Entonces María tomó la mejor parte, ¿cierto? Habla aquí la palabra de que ella se preocupaba por una sola cosa, era poder escuchar la palabra de Dios. Les voy a leer esta historia de la Biblia, les voy a leer una versión diferente que yo tengo para que podamos entender, porque me gustó y es muy buena como dice de la siguiente manera: y aconteció que yendo pues Jesús, entró él en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibe en su casa. Y esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se distraía en muchos servicios y sobreviviendo. Y dice: Señor, ¿no tienes cuidado de mí ni de mi hermana, que me ha dejado servir sola? Dile pues que me ayude. Pero respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, cuidadosa estás y con las muchas cosas estás turbada, pero solo una cosa es necesaria. María escogió la buena parte, la cual que no se le va a quitar, ¿cierto? Entonces a veces nos pasa eso a nosotros. A veces queremos escuchar la palabra, a veces queremos estar ahí pendientes, aprender, pero tenemos tantas cosas que hacer que nos distraemos y queremos hacer las cosas al tiempo. Marta aquí quería hacer 2 cosas al tiempo. Marta quería estar escuchando a Jesús en su casa y a la vez quería estar, no sé, barriendo, quizás lavando la loza, limpiando el polvo que había encima, ¿cierto? Quería que Jesús la viera que estaba ocupada, quería que Jesús viera que estaba haciendo cosas, ¿cierto? A veces nos pasa eso a nosotros, a veces estamos tan ocupados que decimos: Señor, pero es que hago esto, Señor, pero es que hago esto otro, Señor, no me queda tiempo, o ¿por qué no pones a otra persona que lo haga? O pon a alguien a que me ayude, ¿cierto? A veces tomamos el papel de Marta en nuestra vida, a veces tomamos el papel de Marta incluso en nuestra iglesia. No, pastor, no puedo, estoy ocupado. No, pastor, ¿por qué no pone a alguien más que lo haga? ¿Por qué no pone a alguien más que me ayude? Entonces no nos dedicamos a hacer ninguna de las dos, ¿cierto? Marta ni oía la palabra ni hacía los quehaceres de la casa. Entonces Jesús decía: estás preocupada con muchas cosas. María tomó la mejor decisión. María se sentó a los pies del maestro y escuchó oír lo que él estaba enseñando. Oír, porque María sabía que de Jesús salían ríos de agua viva cada vez que él hablaba, cada vez que él predicaba. Era revelación que le ponía a la palabra, era Jesús en ese momento, ¿cierto? Entonces dice en el versículo 40, ¿cierto? Dice: pero Marta estaba distraída, dice en la Nueva Traducción Viviente, ¿cierto? Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena, ¿cierto? Y yo decía: ¿qué quiere decir distraída? Me puse obviamente a buscar, indagar, y distraída viene del latín, que quiere decir distracciones. Y la palabra, el significado real o de raíz, quiere decir que se separó, ¿cierto? O que fue alejada. Entonces eso le ocurrió a Marta. Marta estaba escuchando con María el mensaje,
pero se preocupó por las cosas que tenía que hacer y fue que separada en ese momento, que esas distracciones la fueron alejando, ¿sí?, del Señor Jesús, ¿cierto? Entonces Marta fue alejada de estar escuchando la palabra por hacer las cosas de su casa, por estar sirviendo, ¿cierto? Sirviendo en su casa. Quizás quería servir a Jesús y que Jesús viera cómo ella estaba sirviendo, ¿cierto? Y no quiero que me malinterpreten ni que me entiendan mal. El servir no es mal, ¿cierto? Todos estamos llamados a servir, ¿cierto? Jesús enseña que el que quiere hacerse mayor entre sus hermanos tiene que hacerse de menor, o sea, tiene que servirles a ellos. Y el servicio no es malo, el servicio dentro de la iglesia no es malo, ¿cierto? Pero lo malo es que nos alejemos de escuchar la palabra o nos alejemos del mensaje principal por estar sirviendo, ¿cierto? Y sirviendo de una forma errónea, ¿cierto? Sirviendo por el que me vean, sirviendo por el que digan, el hermano sí hace, el otro hermano no hace, pero él sí hace, ¿cierto? Parece que la palabra es clara y dice que todas las cosas las hagamos como si fueran para el Señor, que todas las cosas las hagamos con amor, ¿cierto? Pero a veces estamos tan ocupados en nuestras quehaceres diarios, ¿cierto?, que dejamos de un lado la palabra, que dejamos a un lado nuestra Biblia, ¿cierto? Podemos ver la Biblia encima, no sé, de la mesita de noche, o quizás algunos la tienen como adorno en la sala de estar, ¿cierto? Pero no nos tomamos el momento que escucharla. No, ya llegué ocupado, llegué cansado, estoy ocupado, tengo otras cosas que hacer, ¿cierto? Y el Espíritu hablándote, lee la palabra, ¿cierto? Pero por otro lado, no tengo muchas cosas que hacer, ¿cierto? O sea, a veces tomamos el papel de Marta, a veces hacemos otras cosas y no nos enfocamos en la palabra, no estudiamos qué es la palabra de Dios. Pero vemos a María, que María tomó la mejor decisión. María sabía la importancia que había al estar a los pies de Jesús, ¿cierto? Y Jesús le decía, ¿cierto? En el versículo 41 le decía: mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta por todos los detalles, pero hay una sola cosa por lo que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Hay una versión que dice, pero hay una sola cosa que es necesaria y María la ha tenido. O sea, Jesús le está diciendo, hay una sola cosa que es necesaria, ¿cierto? Y es que escuchar la palabra de Dios. Entonces, si Jesús lo decía así, es porque realmente es necesario que nosotros leyamos la palabra, porque es necesario que nosotros la escudriñemos, la leamos cada vez que sea posible, estemos leyendo la palabra de Dios. Es necesario, es porque si Jesús dice que es necesario, es porque es realmente necesario, porque es realmente importante que lo hagamos. ¿Listo? Entonces es necesario. Acuérdense lo que dice en Romanos 10:17. Dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea que hay algo que nosotros aprendemos cuando estamos dispuestos realmente, ¿cierto? Cuando tenemos nuestros 5 sentidos prestos a la palabra, a indagar, a escudriñar bien lo que es la palabra, tenemos que aprender algo. O sea, la palabra por eso dice que es viva y eficaz. Cada vez que nosotros leemos la palabra, aprendemos algo diferente. Cada vez que la leemos, descubrimos algo nuevo, ¿cierto? Y que podemos aplicarlo a nuestras vidas, ¿cierto? Entonces, Marta, en primera instancia, se postraba a los pies de Jesús para oír la palabra de Dios. Nosotros, no importa lo que tengamos que hacer. O sea, yo creo que con 20 minutos, con 15 minutos que realmente los dediquemos a leer un pasaje de la Biblia y lo estudiemos, algo aprendemos, ¿cierto? Que a veces llegamos a hacer muchas cosas, demasiadas cosas, y dejamos a un lado la palabra, ¿cierto? Pero María nos enseña, ¿cierto? María nos enseña de la importancia que hay de estar a los pies de Jesús para oír la palabra, para aprender acerca de su palabra. Vamos a ir con la segunda oportunidad en la que María se postra a los pies de Jesús, ¿cierto? Entonces vamos a ir a Juan, ¿cierto? Juan capítulo 11, son unos versículos que leímos al comienzo. Juan 11,
del 31 al 44. Vamos a leerlo rápidamente. Dice: cuando la gente que estaba en la casa consolando a María la vio salir con tanta prisa, creyeron que iba a la tumba de Lázaro a llorar, así que la siguieron. Cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y dijo: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cuando Jesús la vio llorando y vio a la gente lamentándose con ella, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo pusieron?, le preguntó. Ellos le dijeron: Señor, ven a verlo. Entonces Jesús lloró. La gente que estaba cerca dijo: miren cuánto lo amaba. ¿Pero acaso no podía impedir que Lázaro muriera? Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba, una cueva con una piedra que tapaba la entrada. Corran la piedra a un lado, dijo Jesús. Entonces Marta, cierto, la hermana del muerto, protestó: Señor, hace 4 días que murió. Debe haber un olor que espantoso. Jesús respondió: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Así que corrieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo: Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Entonces Jesús gritó: Lázaro, sal de ahí. Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Jesús les dijo: quítenle las vendas y déjenlo ir. ¿Cierto? Entonces encontramos a María de nuevo a los pies de Jesús, ¿cierto? Pero esta vez llegaba en dolor y llegaba cuestionando y diciendo, ¿cierto? En esta segunda ocasión María se postra o llega a los pies de Jesús por una razón, y es por encontrar la respuesta a esa necesidad, ¿cierto? Por encontrar esa pronta respuesta a ese dolor por el que ella estaba pasando, a esas preguntas que ella tenía, diciendo: pero ¿dónde está Jesús? ¿Por qué no vino? Si Lázaro es su amigo, ¿por qué no estuvo acá? ¿Por qué dejó que Lázaro muriera? Si él hubiera estado aquí, como dice en la lectura, él no hubiera muerto. Quizás María tenía muchísimas cosas, ¿cierto? Muchísimas cosas, y eso no le impidió a María que ella fuera corriendo a los pies de Jesús, porque así lo dice, ¿cierto? Entonces dice que ella fue deprisa, salió corriendo. Apenas Marta le dijo que el maestro estaba aquí, que quería verla, ella salió corriendo de su casa y fue hasta donde estaba Jesús y se postró a los pies de Jesús, ¿cierto? Si vemos el versículo en 32, ¿cierto? Dice: cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y dijo: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, ¿cierto? Y yo creo que eso hacemos nosotros muchas veces en tan distintas situaciones de nuestra vida, ¿cierto? Y yo sé que a todos nos ha pasado, y en algún momento todos hemos preguntado y todos nos hemos cuestionado, y de pronto aún muchos lo hacemos, ¿cierto? Y empezamos: Señor, pero ¿por qué? Dios, pero ¿dónde estás? Pero si tú me amas, ¿por qué dejas que todas estas cosas me ocurran? ¿O qué he hecho yo para merecer esto? ¿Cierto? Y a veces todos estos cuestionamientos hacen que la gente se aleje más de Dios, ¿cierto? Porque la gente quiere el milagro ya, la gente quiere que todo ocurra ya, que Dios haga lo que ellos quieren, que Dios haga lo que deseamos en nuestras emociones quizás, ¿cierto? Entonces, pero eso no debe impedirnos. A María, el dolor que ella tenía porque su hermano había muerto, quizás todas las dudas que ella tenía de que por qué Jesús no había visto a ver a su hermano, eso no impidió a María que llegara a los pies de Jesús y postrara. María no huyó de Jesús, María corrió hacia Jesús. Es importante que nosotros apliquemos eso en nuestras vidas, ¿cierto? No huir de Jesús de los problemas, no huir de Jesús por nuestras circunstancias que estemos atravesando, no huir de Jesús por el dolor que tengamos. Si tú y yo queremos sanar el dolor que tengamos, solucionar los problemas que tengamos, las dificultades que tengamos, las preguntas que tengamos, las dudas que tengamos,
no debemos huir de Jesús. Debemos hacer lo que hizo María, correr hacia Jesús, ¿cierto? Entonces es importante que apliquemos eso en nuestra vida cristiana, correr hacia Jesús, ¿cierto? Entonces nos confundimos, ¿cierto? Por un sinfín de cosas y cuestionamientos y preguntamos a Dios cosas que ni siquiera nosotros tenemos la respuesta. Por eso es que nosotros buscamos a Dios, porque nuestro racionamiento no entiende las cosas espirituales, ¿cierto? Tenemos un Dios que es sobrenatural, va más allá de lo natural. Entonces nuestro razonamiento no entiende eso. Entonces lo vemos como imposible, ¿cierto? Pero la palabra dice que para Dios no hay nada imposible. Por eso debemos correr hacia Jesús. Debemos correr hacia Dios para nuestro pronto socorro, para nuestra pronta respuesta, ¿cierto? A veces la gente piensa que no le importamos a Jesús. Quizás María en ese momento decía, Dios nos abandonó, Jesús nos abandonó, no les importamos, Él no piensa en nosotros, ¿cierto? Mandamos a buscarlo porque antes de que Lázaro muriera, ellos mandan a buscar a Jesús, ¿cierto? Y Jesús pues ya sabía que iba a ocurrir todo esto y Él va 2 días después de que de que lo encuentran y dicen que Lázaro está enfermo y que está empeorando, o sea que iba a morir. Después de que Jesús recibe ese mensaje, se demora 2 días más para devolverse a la casa de Marta y María. Ustedes dirán, bueno, a Jesús no le importamos, y a veces nosotros en algún momento de nuestra vida pensamos, ya, yo no le importo a nadie, ¿cierto? Ya a mí nadie me quiere, mejor me como un gusanito y ya, ¿cierto? Me voy de aquí, o sea, nadie me quiere. Pero yo quiero decirte en esta noche que Jesús te quiere, que Jesús te ama, que el Padre te ama, ¿cierto? Jesús te quiere tanto a ti y a tu familia que a Él no le importó, ¿cierto?, dar su vida. Tú le importas a Jesús como su propia vida. Tanto así que Él se entregó en la cruz del Calvario por nosotros, ¿cierto? En Juan 15:13 dice que no hay amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos, ¿cierto? Y eso perfectamente lo podemos ver en Jesús. Así que cuando venga a nosotros, cuando Satanás quiera lanzarnos esos datos de que a nadie le importamos, de que nadie nos quiere, que ni siquiera Dios nos tiene en cuenta, acuérdate de ese versículo, Juan 15:73, no hay amor más grande que aquel que da su vida por sus amigos, ¿cierto? Y Jesús responde, veamos el versículo 40, ¿cierto? Y Jesús, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está otra vez Marta. Si recordamos en el primer punto, donde María se sentaba a los pies de Jesús a aprender, Marta cuestionaba a Jesús. Yo creo que quizás Marta lo interrumpió mientras le enseñó y le dijo, Jesús, o sea, mi hermana está ahí sentada sin hacer nada, pues dígale que me ayude, ¿cierto? Y vemos acá en el versículo de pronto 39, vamos a leerlo, y vemos que otra vez Marta está ahí interrumpiendo, otra vez Marta, ¿cierto? Cobran la piedra a un lado, les dijo Jesús. Y entonces Marta, la hermana del muerto, protestó. De tal manera que le protestó a Jesús. Señor, hace 4 días que murió, eso debe oler que espantoso. Como oye a Jesús, ¿usted qué le pasa? ¿Cómo quiere que abramos la piedra de la tumba si eso debe oler pues espantoso? Ya lleva 4 días muerto, eso debe heder, ¿cierto? Y Jesús le responde, o sea que Jesús siempre responde. Cuando venimos a los pies de Jesús por una respuesta, Jesús siempre responde. ¿Listo? Jesús respondió, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Es importante creer, ¿cierto? María sabía esa importancia que había de postrarse en los pies de Jesús y creer, ¿cierto? ¿Sí? Y no solamente Jesús responde de esa manera, Jesús lo hace de muchísimas cosas. Y vamos a ver unos versículos para que veamos que Jesús responde, ¿cierto? Jesús responde y da respuesta a sanidad, y da respuesta a la liberación, y da respuesta a cualquier necesidad que nosotros tengamos, ¿cierto? Vamos a ir un momento a Lucas 17:11, ¿cierto? Lucas capítulo 17, 11, y habla de los 10 leprosos, ¿no? Vamos a leer del 17:11 al 14. Mientras Jesús seguía caminando a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Al entrar
en una aldea. 10 leprosos se quedaron a la distancia gritando: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús los miró y dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó: alaben a Dios, y cayó al suelo a los pies de Jesús y se alegraba diciendo por lo que había hecho ese hombre. Y ese hombre era samaritano. Si vemos, dice que cayó al suelo a los pies de Jesús y le agradeció por lo que había hecho. Jesús sana, Jesús libera. Vamos a ver que Jesús también que libera. Si nos acordamos de Jairo, cuando muere Jairo, si leemos Marcos 5:22, del 22 hacia adelante, en esa narrativa Jesús hace 2 milagros de sanidad, porque dice que Jairo, que era un principal de la sinagoga, fue a ver a Jesús, ¿cierto? A decirle que su hija estaba enferma y que fuera a la casa. Y en el transcurso de que Jesús iba a la casa, es cuando la mujer del flujo de sangre toca el manto de Jesús. Entonces, mientras Jesús iba por una cosa, mientras Jesús iba a sanar a la hija de Jairo, en el camino se encontró la mujer del flujo de sangre y la sanó. Y después si llega a la casa de Jairo, ¿cierto? Y le dicen a Jairo: ya no hay nada que hacer, su hija muerta. Pero Jesús le dice: tan solo ten fe. Y entran a la casa y Jesús, ¿qué? Dice: tu hija solamente duerme. Y le dice a la niña: levántate y anda. Y la niña se levanta. Hace 2 milagros en un mismo día Jesús. Entonces Jesús sí da respuesta. Jesús sí sana, ¿cierto? Y vamos a ver Mateo 15. Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15 del 22 al 28. Dice: una mujer de los gentiles que vive allí se le acercó y le rogó: ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David, pues mi hija está poseída por un demonio que la atormenta terriblemente. ¿Cierto? Pero Jesús no le contestó ni una palabra. Entonces sus discípulos le dijeron que la despidieran. Dile que se vaya, dijeron, nos está molestando con sus súplicas, ¿cierto? Entonces Jesús le dijo a la mujer: fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios, el pueblo de Israel. Ella se acercó y lo adoró y le rogó una vez más, a que se postró a los pies de Jesús para rogarle, ¿cierto? Señor, ayúdame. Jesús le respondió: no está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Es verdad, Señor, respondió la mujer, pero hasta a los perros se les permite comer las sobras que hay debajo de la mesa de sus amos. Apreciada mujer, le dijo Jesús, tu fe grande te ha concedido lo que pides. Aquella mujer sabía, aquella mujer había oído de Jesús, de las cosas que él hacía, y ella sabía que si se postraba a los pies de Jesús iba a tener su milagro. Y eso fue exactamente lo que ella hizo. Entonces, a los pies de Jesús hay respuesta, hay sanidad y hay liberación, ¿cierto? Por último, quiero que leamos un Mateo, aquí mismo en Mateo 15, el versículo 29 y 30, ¿cierto? Para ya terminar con este punto. Jesús sana a mucha gente, hay un título. Jesús regresó al mar de Galilea, subió a una colina y se sentó. Una inmensa multitud le llevaba a que personas, y lo que dice, cojas, ciegas, lisiadas, mudas, ¿cierto? Y a muchas más. Las pusieron delante de Jesús y él los sanó que a todas. En otra versión dice, los pusieron a los pies de Jesús, ¿cierto? Y lo más interesante es que dice, Jesús los sanó que a todos. A todos. Ahí no dice Jesús sanó a la mitad o Jesús sanó a los que él quiso. No, dice que Jesús sanó a todos. O sea que la sanidad sí es de Dios. Dios quiere que tú estés sano, Dios no quiere que tú estés enfermo, ni que estemos con padecimientos, ni que tengamos ningún tipo de cáncer en nuestra vida. Jesús quiere que seamos sanos. Dice que Él se hizo una sola llaga para que tú y yo fuésemos sanos. ¿Cierto? Entonces la voluntad de Dios, la voluntad de Jesús es que todos seamos libres y seamos sanos. ¿Cierto? En Hebreos 4, vamos a leer en Hebreos 4 se dice que hay pronto que socorro de Jesús. Y María sabía eso. Por eso María dice que fue corriendo y se postró a los pies de Jesús.
porque sabía que Jesús podía suplir su necesidad. Yo no sé tú por lo que estés pasando en este momento, quizás tú digas no puedo más con esto, pero quiero decirte que Jesús tiene la respuesta para tus problemas. Jesús tiene la respuesta por lo que tú estés atravesando, ¿cierto? Vamos a ir a Hebreos. Quiero que leamos Hebreos. Lo iba a pasar por alto, pero vamos a leer un momento. Hebreos 4:16. Hebreos 4:16. Así que acerquémonos, ¿cierto? Dice la palabra, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios, y allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. En la Reina Valera dice: entrad pues confiadamente al trono de la gracia para hallar pronta respuesta, ¿cierto? Pronto socorro. Dice: entrad confiadamente. Vayamos a los pies de Jesús confiadamente. Postrémonos a los pies de Jesús confiadamente, porque hallaremos pronto socorro cuando más lo necesitamos, ¿cierto? Entonces, la primera vez que María se postra es para oír la palabra de Dios. Y la segunda vez es que para tener una pronta respuesta. Una pronta respuesta a la necesidad, al problema, a tu enfermedad, a lo que te esté acongojando. Jesús tiene la respuesta, ¿cierto? Vamos a ver nuestra tercera ocasión por la cual María se postra a los pies de Jesús, y es para agradecer, y es para darle una ofrenda, es para adorarle, como lo quieran ver. Cualquiera de las tres es válida, ¿cierto? Para agradecerle y para adorarle a Dios por todo lo que ha hecho y por todo por lo que Él es. María reconocía quién era Jesús, la grandeza que Él tenía. Sabía que Él era el ungido de Dios, sabía que era el Mesías que había venido a liberar el pueblo, ¿cierto? Era de quien hablaban las profecías de los antiguos profetas, ¿cierto? Para eso vamos a ubicarnos en Juan 12, del 1 al 3. Juan capítulo 12, versículos del 1 al 3, ¿cierto? Dice: 6 días antes de que comenzara la celebración de la Pascua, Jesús llegó a Betania, a la casa de Lázaro, el hombre a quien había resucitado, ¿cierto? Prepararon una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro estaba entre los que comían con él. Entonces María tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo, le ungió los pies a Jesús y los secó con sus propios cabellos. La casa se llenó de la fragancia del perfume. De nuevo, una vez más, estaba María a los pies de Jesús, lo estaba adorando, le estaba ungiendo sus pies. A María quizás no le importó en ese momento el aspecto o la apariencia que tenían los pies de Jesús. Quizás Jesús venía con sus discípulos de caminar días enteros, ¿cierto? Y tenía sus pies sucios, ¿cierto? Los tenía quizás maltratados, ¿cierto? Pero eso a María no le importó, ¿cierto? Ella estaba agradeciendo por lo que Jesús había hecho con su hermano. Ella estaba agradeciendo lo que Jesús había hecho en sus vidas, ¿cierto? Ella sabía quién era Jesús y sabía que tenía que hacer algo para corresponderle, ¿cierto? Para agradecer todo lo que había hecho. Así tiene que ser nuestra adoración. Siempre, no sé, en mis predicas trato de tocar ese tema porque Dios quiere que tengamos una vida de adoración, ¿cierto? Entonces nuestra vida tiene que ser una vida de adoración, tiene que ser una adoración como ese perfume a los pies de Jesús, ¿cierto? Me gusta lo que dice, vamos un momentico aquí en el versículo 3, dice que entonces María tomó un frasco, ¿cierto? Que de casi medio litro y un costoso perfume, ¿cierto? Preparado con esencia de nardo, le ungió los pies a Jesús y los secó con sus propios cabellos. La casa se llenó de la fragancia de ese perfume. ¿Qué olor tenía ese perfume para que toda la casa se oyera, cierto? Ese perfume, indagando más o menos, decía que olía, costaba entre 300 denarios, ¿cierto? Y decía que más o menos es el salario de todo un año de un obrero en ese tiempo.
O sea, todo lo que ellos ganaban en un año costaba ese frasco de nardo. O sea que María estaba dando algo importante a Jesús. María no estaba dándole el perfume que le sobraba. Ella estaba quizás guardando eso para una oportunidad especial. Y ella vio ese momento, lo hizo y lo adoró de esa forma. ¿Cierto? Con ese olor que llenó toda la casa. O sea que su adoración llenó toda la casa en la que ellos estaban. Y se sintió esa fragancia. ¿Cierto? Yo pensaba entonces, si todos llegáramos como María, con ese perfume grato ahora a Dios en el momento de la alabanza, dispuestos, ¿cierto?, a dar ese frasco de adoración, pasarían cosas estupendas en la iglesia. Y ya para terminar, yo quiero decirte que no importa por lo que estés pasando, que no importa lo que estés pensando, que hay situaciones duras en tu vida, que tú piensas que nada las puede llenar, pero Jesús sí las puede llenar, pero Jesús sí puede darte la respuesta, Jesús sí te puede mostrar la salida a la circunstancia o por lo que tú estés pasando. Y María lo entendió y por eso se postraba a los pies de Jesús. Te invito a que te postres a los pies de Jesús y pongas esa situación delante de Él para que tengas esa pronta respuesta, como lo veíamos en esta noche. ¿Cierto? Cuando tus rodillas toquen el suelo, tu corazón va a tocar el cielo y vas a poder encontrar lo que tanto llevabas buscando en las manos de Jesús. Que el Señor les continúe bendiciendo.